Reciban un cordial saludo. En esta ocasión veremos el tema de medidas epidemiológicas y análisis estadístico básico. En la siguiente diapositiva podemos observar la tabla de contenido que hace referencia al tema de medidas epidemiológicas y análisis estadístico. El contenido principal de esta presentación está organizado en tres aspectos. En primer lugar, el abordaje de escenarios y premisas para un análisis de la situación de salud. El segundo componente es de conceptos epidemiológicos básicos y por último, la diferencia y elementos fundamentales para hacer un análisis estadístico tanto cuantitativo como cualitativo. El tema de escenario y premisas para el análisis de la situación de salud se basa en una cita de la Organización Panamericana de la Salud, indicadores básicos del año 2002, situación de salud de las Américas. En la siguiente diapositiva podemos observar el primer abordaje para analizar la situación de salud desde el punto de vista de indicadores demográficos e indicadores socioeconómicos. En la primera parte, en los indicadores demográficos, observamos la comparación de tres países, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Cabe resaltar que para poder hacer un análisis de una población o de una situación en salud, se recomienda comparar el resultante con pares similares o con uno mismo en diferentes puntos en el tiempo. Por ejemplo, si quiero comparar Guatemala, lo comparo con Nicaragua y Costa Rica, o comparo Guatemala en el año 2000, 2005 y 2010. En el caso de los indicadores demográficos, observamos rápidamente que Guatemala es el país con mayor número de población. Este dato no nos dice mayor cosa. Sin embargo, cuando pasamos a la proporción de población urbana, se resalta que Costa Rica es el país de los tres que más proporción de población urbana tiene, queriendo decir que es un país indirectamente con mayor acceso o mayor o menor distancia geográfica entre un centro de salud y las personas. Adicionalmente, poblaciones que son urbanizadas son poblaciones más educadas y por ende más saludables. Concomitantemente vemos la tasa de fertilidad que nos arroja que Costa Rica tiene una tasa de fertilidad de 2.7 comparado con Guatemala que es 4.4, fortaleciendo la premisa de la urbanización y el grado de desarrollo de Costa Rica. La expectativa de vida al nacer es un indicador también importante que nos demuestra que Costa Rica tiene casi 10 años más por encima de Guatemala. Al pasar a los indicadores de tipo socioeconómico, observamos que la tasa de alfabetismo es superior en Costa Rica comparada con los dos anteriores países. Esto confirma nuevamente el grado de desarrollo de este país, sumado al ingreso per cápita, que casi es 2 o 3 veces superior, y un dato interesante es la brecha entre el 20% de la población rica sobre el 20% de la población más pobre, este siendo un indicador de equidad o inequidad en un país en cuanto a la distribución de recursos, mostrando que Costa Rica tiene una brecha menor comparada con los dos países. En relación a la proporción de población bajo la línea de pobreza, resalta que Guatemala tiene 10, dato que no termina siendo coherente con el proceso que hemos visto hasta el momento. Es importante observar datos anómalos de este tipo porque llegan a cuestionar la validez de los mismos. En este caso, uno podría mencionar que ese dato de Guatemala no sería confiable. En la siguiente diapositiva pasamos a observar indicadores de mortalidad y morbilidad. Al mencionar inicialmente en la anterior diapositiva que Costa Rica tendería a ser un poco más saludable, podemos corroborar en la tasa de mortalidad infantil, que es de 10.8 comparada con 35, 36 de Guatemala y Nicaragua, a su vez la de mortalidad en menores de 5 años y la mortalidad materna, que Costa Rica ofrece mejores condiciones para sus maternas y sus niños en pro de evitar la muerte en este grupo poblacional vulnerable. En morbilidad observamos que la incidencia anual de malaria es superior a Guatemala, los tres países son tropicales, no hay ningún tipo de diferencia. Sin embargo, en los casos anuales registrados de tuberculosis se registran más en Guatemala y en Nicaragua. En cambio, en SIDA
no hay una diferencia significativa o no se puede explicar o podría ser arbitrario decir que la misma urbanización o el mismo grado de desarrollo pueden predisponer a casos o a la prevalencia de SIDA en un país determinado. En la siguiente diapositiva observamos la última tabla de escenarios que habla de indicadores de recurso, acceso y cobertura, donde se destaca que Costa Rica tiene un 95% de cobertura de agua potable. En el caso de vacunación, vemos que los tres países superan el 85% en cuanto a polio, DPT y tuberculosis, siendo coberturas bastante deseables. Esto probablemente consecuencia de la Iniciativa de Salud para las Américas liderada por la Organización Panamericana de la Salud. Cuando pasamos al tema de proporción de partos atendidos por personal entrenado, destacamos que el 97% de las personas que atienden un parto en Costa Rica están entrenados. Este es un indicador fundamental para disminuir la mortalidad materna. En Nicaragua, en contraposición, se encuentra un 67%. Cuando se pasa a analizar el siguiente indicador, que es médicos por cada 1000 habitantes, se resalta que Costa Rica tiene una proporción importante, casi el doble de lo que tiene Nicaragua. Y por último, al analizar el porcentaje anual del Producto Interno Bruto destinado a la salud, se destaca que a pesar de que Costa Rica tiene recursos, destina una gran proporción para la salud del Producto Interno Bruto. Guatemala, que tiene la contraposición, destina solo el 5%. Si de este porcentaje evaluamos cuánto se destina a salud pública, Costa Rica destina el 75%, en contraposición con Guatemala y Nicaragua. En la siguiente diapositiva pasamos al tema de conceptos epidemiológicos básicos, en donde mencionamos que epidemiología deriva de epi, sobre, demos, relativo a la gente, y luego ciencia. Entonces podríamos hablar que ciencia que estudia lo que ocurre en la población. En la siguiente diapositiva reforzamos la importancia de la epidemiología, que habla del estudio de la enfermedad o estado de salud, o el estudio de la frecuencia. Entonces, cómo cuantificar la ocurrencia o no de una enfermedad en una población, el estudio de distribución de salud y enfermedad, y el estudio de determinantes de frecuencia, y en general el estudio de la población. En la siguiente diapositiva observamos que la epidemiología usa el método científico para poder corroborar e identificar factores de riesgo, factores protectores, cuantificar la frecuencia, poder extrapolar o generalizar resultados específicos a otro tipo de población, y no analizar a la persona, sino en general a la población en variables específicas que observemos. En la siguiente diapositiva encontramos los términos de epidemia, endemia y pandemia, relacionando que epidemia es la ocurrencia incrementada de una enfermedad no esperada. Endemia es una enfermedad constante y esperada en una región específica, y pandemia se puede referir a una epidemia que trasciende a países o continentes. En general, estas tres definiciones se relacionan con el tema. En la siguiente diapositiva encontramos la definición de mortalidad. Mortalidad se refiere al número de muertes. La mortalidad es un indicador muy confiable, ya que se obtiene mediante los boletines estadísticos de defunción o certificado de muertes. Muy exhaustivo, tiene cobertura. La limitante que tiene es que solo describe enfermedades letales, más no las enfermedades crónicas que no producen mortalidad. En la siguiente diapositiva observamos la definición de morbilidad, que hace relación a el porcentaje o al grado de enfermedad que puede ocurrir en una población específica. La morbilidad aporta información en relación a las enfermedades de una población. ¿Cómo se puede llegar a encontrar la morbilidad? Mediante registros, enfermedades de notificación obligatoria, SIDA, tuberculosis, encuestas de salud o registros de centros de salud como ingresos hospitalarios, historias clínicas o ingreso a urgencias. En la siguiente diapositiva encontramos que entre los conceptos epidemiológicos, para hablar de la frecuencia de la enfermedad, tenemos la incidencia y la prevalencia. La incidencia son los eventos nuevos que ocurren año tras año. La prevalencia es la frecuencia de un evento ya existente. En otras palabras, los nuevos más los antiguos darían el total de los casos, llamados prevalencia. En la siguiente diapositiva
hacemos la recopilación del proceso y la evolución de la epidemiología, la cual es muy similar al proceso o historia de la medicina. Inicialmente antes, cuando no se disponía de muchos métodos científicos, el médico o profesional de la salud tenía que recurrir a medidas sociales para controlar las enfermedades y el registro se basaba en estadísticas. Posteriormente, con el advenimiento del microscopio y la identificación del germen como mecanismo causal de las enfermedades, pasamos a la era infecciosa, determinando que la enfermedad tenía una causa infectológica. Vienen los antimicrobianos y se empiezan a controlar fuertemente las enfermedades. Posterior a esto, a la Segunda Guerra Mundial, empiezan a aparecer unas enfermedades como consecuencia del control de las infecciosas. Esta es la era de las enfermedades crónicas y se llama la era de la caja negra. ¿Por qué la caja negra? Porque a diferencia de la era infecciosa, que tenía una relación causal germen-enfermedad, hay enfermedades que son multicausales y pueden tener múltiples causas definidas. En la siguiente diapositiva pasamos a análisis estadístico, en el cual se resalta que hay dos tipos de variables, variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Qué es una variable? Es una característica o propiedad que tienen los individuos de una población o de una muestra. En la siguiente diapositiva encontramos que las variables se pueden categorizar en cualitativas o cuantitativas, y un ejemplo de cualitativa sería el color de los ojos o el nivel de estudios, porque es una cualidad, más no es una cantidad. En cuantitativas encontramos las que se relacionan a números como temperatura o peso. En la siguiente diapositiva encontramos que para la correcta interpretación de los datos, antes de determinar qué tipo de variable es, tenemos que organizar y determinar qué información tenemos. Organizando y determinando qué información tenemos, la estadística descriptiva nos permite resumir de forma clara una sola variable. Entonces, el análisis estadístico es una forma de resumir lo que estamos observando y se puede mediante tabulaciones o índices y representaciones gráficas. Este análisis estadístico se puede hacer para una variable cualitativa o cuantitativa. En la siguiente diapositiva encontramos que para poder analizar una variable cuantitativa tenemos que tener información del total de los individuos que estamos evaluando, el total de la población o objetos de estudio. ¿Cómo vamos a escribir estos números y qué medidas vamos a utilizar? En la siguiente diapositiva encontramos que el procesamiento de una variable cuantitativa, como son números, se puede hacer mediante medidas de tendencia central o medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central, como se mencionó, buscan determinar qué tan homogéneos son los datos. ¿Cómo yo resumiría los datos de una forma homogénea? La dispersión determina qué tan heterogéneos son los datos. En la siguiente diapositiva encontramos que dentro de las medidas de tendencia central encontramos la media aritmética o el promedio, que es la suma de todos sus datos dividido por el número de datos, la mediana, que es un valor que corta el 50% de los datos, y la moda, que es el valor más frecuente. Cuando tienes estos tres datos, los tres datos aportan información importante para determinar qué tan homogéneos son los datos. Eventualmente se prefiere la mediana porque es una medida que evita los extremos, el promedio eventualmente no lo evita. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de 10 datos donde tenemos 95, 15, 48, 15, 42, 26, 28, 30, 21 y 15, y el procesamiento iniciaría con la organización de los mismos, como observamos aquí en la parte de medio llamado promedio, donde tendríamos un promedio de 33.5. Observamos que eventualmente este 95 nos está modificando el resultado final. Si sacamos la mediana, el valor que corta la mitad sería el valor que está entre 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, que sería entre 26 y 28, sería 27. Cuando el promedio es diferente a la mediana, hablamos que los datos son muy heterogéneos, o que hay un dato que me está modificando el resultado final. La moda en este caso sería 15 años porque es el valor más frecuente. En la siguiente diapositiva encontramos que si suprimimos el valor anómalo, el promedio sería 26.7 y la mediana sería 26, siendo los datos bastante homogéneos. La moda continúa siendo 15 años. En la siguiente diapositiva encontramos que dentro de las medidas de dispersión que indican variabilidad o dispersión o heterogeneidad, encontramos el rango recorrido, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entre más grande es el rango, mayor probabilidad de datos podemos tener. El rango intercuartílico, que se mide entre el 75% de los datos y el 25%, y la varianza, que
implica la variabilidad de los datos respecto a la media. También tenemos la desviación típica y el coeficiente de variación, que es la raíz cuadrada de la varianza, o el coeficiente de variación, que se calcula comparando la desviación típica y el promedio de la variable, y se expresa en tanto por ciento. En la siguiente diapositiva encontramos que si uno hace un cálculo de este tipo de variables, puede encontrar variabilidad de los mismos. En los mismos datos tenemos una dispersión de 80, si incluimos el 95, un rango de 28.5, que observa que es un poco más homogénea si se elimina el dato anómalo. La varianza, desviación típica y coeficiente de variación no nos dice nada menos que el dato no se termine comparando. Cuando uno compara los 10 datos con los 9 datos, encontramos que hay una diferencia entre el promedio, la mediana, la moda sí continúa igual cuando los datos terminan siendo no modificables. La de dispersión nos compara que eventualmente el rango es superior cuando incluimos el 95, la desviación estándar es superior y la varianza es superior, diciendo que es más variable cuando se incluyen todos los datos completos. La representación gráfica se puede mediante dispersión, mediante líneas, un histograma, un diagrama de cajas, digamos que en esta diapositiva encontramos que la dispersión es una forma de graficar, pero no termina siendo práctico ya que nos mostraría todos los datos. En la siguiente diapositiva encontramos la línea tiene la misma limitante que la dispersión. En la siguiente diapositiva encontramos la organización por frecuencia. Si yo organizo por rangos, que es una categorización de las variables, podría representar mejor que la mayoría de los datos se encuentran entre 10 y 29 años. En la siguiente diapositiva encontramos también la organización por cajas, que es también la siguiente, donde encontramos este dato anómalo como se mencionó anteriormente. En la siguiente diapositiva pasamos ya a la variable cualitativa. La variable cualitativa relaciona la frecuencia. Cuando es una cualidad no se pueden sacar muchos cálculos estadísticos, solo se saca el porcentaje en relación con el total de los datos o el total de los datos, y tendremos la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa o la relativa acumulada. En la siguiente diapositiva encontramos la mejor forma de explicar esto es mediante un ejercicio. Yo recojo información de 10 personas sobre el consumo de tabaco, fumadores habituales, ocasionales, exfumadores y no fumadores, y nivel educativo, estudios primarios, secundarios y universitarios. Tenemos que tabaco 6 personas fuman de manera habitual, 2 ocasionalmente, 1 exfumador y 2 no ha fumado nunca. En cuanto al nivel de estudio, 3 personas han cursado estudios primarios, 4 secundarios y 3 tienen estudios universitarios. En la siguiente diapositiva podemos observar que la solución es la siguiente. La frecuencia absoluta es el valor absoluto, el número de personas. La acumulada es el mismo número, pero con la suma de la anterior. Entonces, la acumulada de primarios sería 3, de secundarios 3, más 4 sería 7, de universitarios sería 10. Y la relativa sería el porcentaje en relación al total de los datos, 30, 40 y 30. Y la acumulada relativa sería 30, 70 y 100. En la siguiente diapositiva encontramos en consumo de tabaco, encontramos 6, 2, 1 y 10. En relación a la relativa sería 60, 20, 1 y 10. En la siguiente diapositiva encontramos los diferentes mecanismos para la representación gráfica. Tenemos un histograma de frecuencias. Se recomienda utilizar porcentaje, ya que la frecuencia absoluta no nos permite comparar cuando hay diferencias entre los datos completos. Un circular, o llamado pastel, y la tabla de frecuencias también es útil para poder hacer una representación gráfica y resumir los datos cuando es una variable cualitativa. En la siguiente diapositiva encontramos la representación gráfica, se saca por porcentaje, ni el nivel de estudios, 30, 40 y 30. En la siguiente diapositiva encontramos la representación del tabaco, 60%, 20, 10 y 10, lo resume adecuadamente. En la siguiente diapositiva encontramos el diagrama de sectores. El diagrama de sectores es cuando uno empieza a identificar o a sacar más variables a partir de las principales, como por ejemplo, de esta variable saquemos cuántos son hombres, cuántas mujeres, cuántos por estrato y cuántos por edades. En la siguiente diapositiva encontramos un ejemplo adecuado del diagrama por sectores, que en cierta medida es muy similar a la tabla de distribución por frecuencias. En la siguiente diapositiva encontramos cómo, con este diagrama de sectores, al graficar podemos comparar diferencias entre hombres y mujeres en relación a una variable en particular en mayores de 65 años. En la siguiente diapositiva encontramos la circular, donde se resume
adecuadamente la diferencia entre los niveles de estudios. Y en la siguiente diapositiva encontramos este mismo circular para el consumo de tabaco. Recapitulando lo que se vio, que es el tema de la siguiente diapositiva, la discusión de esta presentación pudo mencionar la importancia del análisis de la información, la importancia de conceptos epidemiológicos y por último un análisis básico estadístico de forma cuantitativa y cualitativa. Muchísimas gracias.